Este será el último video sobre el sudamericano y obviamente vamos a hablar acerca de los que para mí creo que fueron los mejores jugadores de todo el torneo, acomodándolos en un 11 que le vamos a llamar el 11 ideal del sudamericano sub-20. Al menos en lo que corresponde a mi opinión personal y a lo que se ha podido ver en todos los partidos que hemos visto. Claro, vamos a comenzar hablando del arco primero, donde la decisión fue algo complicada porque hasta cierto punto del sudamericano no me pareció que realmente uno de los arqueros de alguna de las selecciones estuviera destacando mucho por encima de los demás, y algunos de los que destacaron bastante no pasaron al hexagonal final. Por ejemplo, el arquero de Chile o el arquero de Perú creo que destacaron, pero no llegaron hasta instancias más altas. Sin embargo, al momento de analizar a la selección colombiana tengo que elegir al arquero Kevin Mier, que fue una de las pocas razones por las que Colombia se termina clasificando al Mundial de Polonia, que ni ellos saben cómo se clasificaron al Mundial de Polonia, pero la actuación de Kevin Mier creo que fue muy buena. De hecho, durante todo el sudamericano, él fue el arquero que menos goles recibió, solo recibió 3. Y algo bien ha tenido que hacer para que esa valla haya estado tan invicta, por así decirlo, durante todo el torneo. Colombia no es que haya sufrido porque perdió muchos partidos, sino porque no podía hacer demasiados goles y al menos no los perdía porque tenían a Kevin Mier, un gran arquero, protegiéndolos atrás. Y en la defensa vamos a hablar de otro colombiano, que es otra de las grandes razones por las que Colombia se termina clasificando, porque creo que tuvieron una de las mejores defensas del torneo con Cuesta, el defensa de Atlético Nacional, y creo que termina completando una muy buena actuación en general, incluso en los primeros partidos de la fase de grupos, donde Colombia no le iba bien, no estaban jugando bien, incluso en el hexagonal tampoco es que hayan subido demasiado el nivel, pero él siempre estuvo atrás, siempre estuvo sosteniendo al equipo. No creo que no era el capitán, pero era el muro, era el árbol donde te podías sostener para poder mirar todos los partidos con un poquito más de tranquilidad, y creo que Colombia encontró en Cuesta un muy buen prospecto de defensor central para el futuro. Tiene muchísimas cualidades, aunque todavía le falta explotar obviamente todas ellas. Creo que no tiene ni 19 años. Sin embargo, el nivel que mostró creo que le da para ser uno de los mejores centrales del torneo. Y junto con Cuesta también voy a poner a Nehuen Pérez de Argentina. Nehuen Pérez es el capitán de la selección argentina, tiene 19 años si más no me equivoco, pertenece al Atlético de Madrid y fue una de las razones por las que a Argentina solo le hicieron 5 goles en todo el sudamericano. El sudamericano fueron 9 partidos y en 9 partidos solo recibieron 5. En gran parte a las buenas actuaciones de Nehuen Pérez. Supo ordenar una línea defensiva que no estaba funcionando muy bien en las primeras jornadas. Y podías esperar a que aparezca Valerde tal vez, pero apareció y luego se lesionó. Los partidos de Barquet, de lateral derecho, no estaba dejando una aura de mucha seguridad en la defensa argentina, pero ahí estaba Nehuen Pérez, el buen central que han logrado sacar para el futuro, y además capitán, tiene una gran capacidad de liderazgo a su corta edad, y fue una de las razones principales por las que Argentina termina subiendo el nivel, sobre todo defensivo, en los últimos 3 partidos del hexagonal final. Y junto a ellos dos vamos a colocar a Palacios, el lateral izquierdo de Ecuador, en una línea de 3, por así decirlo, en la parte del 11, en la parte de la defensa, una línea de 3 por la izquierda. Palacios, el lateral izquierdo de Ecuador, que la verdad estaba entre poner a Palacios o Araujo, y la verdad es que los dos me hicieron dudar muchísimo, y creo que los voy a terminar poniendo a los dos, pero Araujo lo voy a poner en una posición diferente. Palacios, lateral izquierdo, muy veloz y tiene una gran capacidad para ir al corte. Si es que te das cuenta, tiene la capacidad de arrancada que tiene en espacios largos y en espacios cortos, le permite prácticamente recuperarse de cualquier situación. Y Ecuador, siendo una selección que juega más que todo aprovechando la velocidad y los espacios largos, los balones largos, un lateral izquierdo como Palacios que sube todo el tiempo y que prácticamente no hay banda por la que no pueda treparse, te sirve muchísimo un lateral de estas características, y creo que fue de los que más destacaron durante el torneo. En lateral derecho no voy a poner a nadie porque sinceramente ningún lateral derecho del torneo creo que haya hecho algo muy súper sobresaliente como para ser considerado uno de los mejores, así que vamos a pasar al mediocampo. Y en el mediocampo tenemos primero como un mediocampista más defensivo a Cifuentes, otro ecuatoriano de solamente 18 años. Anotó un gol durante todo el torneo para ser un mediocampista de primera línea y fue uno de los jugadores que más minutos jugó en todo el torneo. Prácticamente solo se perdió 10 minutos de competición durante todas las fechas, toda la jornada, siempre estuvo ahí. Veías a la alineación de Ecuador y se sostenían en la figura de Cifuentes, que es un jugador con una potencia física excepcional para su edad. No tengo ninguna duda de que de acá a poco tiempo va
va a terminar emigrando a una liga de más nivel que las que están aquí en Sudamérica. Eso es clarísimo, lo veo clarísimo para su futuro. Y Cifuentes es ese tipo de jugador que siempre necesitas en un equipo, es ese jugador que te da el oxígeno, que te da la fuerza, el físico. Y no necesariamente esto significa que no tenga calidad para construir jugadas, para pasar el balón, para subir y atacar. No es que no tenga inteligencia para subir y atacar, de hecho sí la tiene. La tuvo lo suficiente como para haber marcado un gol. Y a eso si le suma su capacidad para tener calidad en el pase, fallar muy poco porcentaje de pases por partido, tienes un mediocampista bastante completo, al menos en lo que corresponde a mi visión de lo que es un centrocampista completo, y creo que Cifuentes lo es. Y al lado de Cifuentes ponemos a Santiago Sosa, el argentino, que si mirabas el mediocampo de Argentina durante todo el torneo, veías que cambiaban jugadores prácticamente siempre, y el único jugador que casi que se mantenía era Sosa. Sosa, que subió mucho su nivel cuando dejó de jugar al lado de Insaurralde, sino que empezó a jugar al lado de Aníbal Moreno, lo cual creo que le permitió liberarse mucho más y tener mucha más capacidad y mucha más libertad para poder subir a atacar o para poder moverse por otros lados del campo que ser únicamente el único jugador de recuperación de Argentina. El jugador se formó en River Plate, creo que tiene 19 años y me parece que tiene una inteligencia para moverse muy grande a pesar de su corta edad, y creo que es una de las partes más fuertes que tuvo Argentina durante todo el torneo, además de uno de los jugadores que más minutos jugó. Cambiaba a todo el mundo en el medio campo y el único que no cambiaban era Sosa, porque se sabía lo importante que era para mantener el equilibrio del medio campo de Argentina. Y eso no me parece que sea una casualidad. Se tenía tanta confianza en Sosa y al final les terminó rindiendo porque terminaron clasificando al Mundial, subiendo mucho el nivel ya en las últimas fechas, en gran parte gracias a la actuación de Sosa y Aníbal Moreno. Creo que lo tiene bastante merecido estar en el 11 ideal del Sudamericano Sub-20. Por la derecha vamos a poner a Plata, el ecuatoriano, que creo, lo había dicho en el video anterior de Ecuador campeón, creo que Plata fue el mejor volante por derecha de todo el torneo. No tiene tanta capacidad goleadora, pero eso no me parece que sea algo malo. No es exactamente su característica principal marcar goles, ni tampoco es que sea su labor principal. La labor de marcar goles las tienen otros. La labor de Plata es aprovechar la excelente velocidad que tiene, esa manera que tiene, que a pesar de que suele jugar siempre recostado por el lado derecho, puede centralizarse, puede incluso sacar remates con la zurda que casi pudieron terminar en goles realmente buenos. Recuerdo uno que casi se manda contra Uruguay en las primeras jornadas que le vi, y me di cuenta de que era un jugador, no tiene este déficit que yo le veo a muchos jugadores de su misma posición, de que no toman buenas decisiones al momento de estar en los últimos 15-20 metros de la cancha. Él sí toma buenas decisiones, y precisamente por eso es que la banda derecha de Ecuador es una de las más fuertes del torneo. Precisamente por eso es que jugadores como Campana, jugadores como Rezabala pudieron aprovechar el juego de Plata para poder explotar ellos mismos su propio juego. Plata tiene la labor más que todo de desbordar, de centrar y cortar hacia el centro con la pierna izquierda para tratar de rematar, y creo que todo eso lo hizo muy bien. Y por el lado izquierdo, en esta línea de 4 que vamos a poner en el medio campo, ponemos a Araujo de Uruguay. Araujo, que ya sé que es lateral izquierdo y en la selección uruguaya jugó de lateral izquierdo, pero sinceramente no puedo dejarlo fuera de un equipo ideal porque creo que fue uno de los mejores jugadores de todo el torneo. Lo sé que no lo estoy poniendo de lateral izquierdo en esta alineación, lo estoy poniendo de volante por izquierda, una especie de carrilero izquierdo, que creo que también podría rendir muy bien en esa posición si es que algún club o algún entrenador algún día se decide por ponerlo ahí, porque es uno de los jugadores que mejor sube a atacar. Lo recuerdo del primer partido, que fue contra Perú, que a pesar de que Uruguay lo perdió, pasó por su banda cada vez que quiso, y en los siguientes partidos que lo vi, pasaba por su banda cada vez que quería. Era como si no le costara, lo hacía ver facilísimo. La manera que tiene de romper, de simplemente desmarcarse usando su gran velocidad y sobre todo la inteligencia que tiene para moverse. A partir de que rompe la línea del medio campo y se va para adelante, es muy difícil detenerlo, es muy difícil. Y cuando tiene que regresar, regresa bastante bien. Era uno de los jugadores que yo veía que cada vez que Uruguay se iba mucho al ataque y tenían que regresar rapidísimo porque el ataque había fallado y tenían que replegarse de nuevo, Araujo era siempre de los primeros en regresar. Y eso me gustaba mucho en él. Y por eso no puedo dejarlo fuera de un equipo ideal. Y ya pasando a los últimos 3 jugadores, vamos a hablar de los delanteros, donde hablaremos primero de Sosa, el venezolano, el 10 de Venezuela, que creo que fue uno de los jugadores más regulares de todo el torneo, a pesar del gran bajón que tuvo Venezuela en los últimos 3 partidos. Sé que
el nivel colectivo de Venezuela tal vez no apoyó a que grandes individualidades surgieran, pero siempre se recostaban un poco, cuando no estaba John Hurtado también, en la figura de Sosa, que era el 10, el jugador capaz de recibir el balón y tratar de hacer algo con él, tratar de distribuirlo, tratar de jugársela él solo, y le dieron mucha responsabilidad, sobre todo cuando el juego colectivo ya no estaba funcionando por la falta de energía. Se la daban a Sosa y esperaban que él pudiera hacer algo, él hizo lo que pudo, y cuando el colectivo de Venezuela jugaba bastante bien, Sosa brillaba muchísimo más. Debe ser el jugador que mejor patea los tiros libres en todo el torneo. No hay casi tiros libres que lo haya pateado fuera del arco de los que le vi patear. Hizo goles incluso de tiro libre. Y me parece que su manera de asociarse, en especial con los otros jugadores de ataque, su manera de recogerse para poder apoyar al medio campo, es algo que otros jugadores, también atacantes, no tienen o no les gusta desarrollar, porque sienten que si empiezan a tomar labores más, por así decirlo, de trabajadores o de presionar, de marcar, de retroceder para asociarse con otros compañeros del medio campo, sienten que están dejando de tener protagonismo. Y me gusta que Sosa no lo vea así. Él va donde la jugada le pide que esté. Si la jugada le pide que esté atrás, él va para atrás. Si la jugada le pide que vaya a la banda, se va a la banda. Y si la jugada le pide que defina, va y trata de definir. Y eso me gusta mucho en su estilo de jugar. Al otro lado de Sosa vamos a poner a Nicolás Schiapacase, el uruguayo, que ya lo había dicho varias veces, junto con Araujo creo que formaron la mejor banda izquierda de todo el sudamericano, y además me parece el mejor extremo izquierdo de todo el sudamericano también, por encima de Rodrigo el brasileño, que de haber brillado más tal vez le habría sacado el puesto a Schiapacase, pero no fue así. Schiapacase subió bastante su nivel conforme los partidos iban pasando. En el primer partido no fue titular contra Perú, en el siguiente ya fue titular y marcó gol, luego siguió marcando goles, y en Uruguay se dieron cuenta de lo importantísimo que es toda seguridad la figura de la selección uruguaya. Y obvio, una de las mayores razones por las que Uruguay terminó clasificándose al Mundial. Incluso me atrevería a decir que tal vez Schiapacase fue el mejor jugador de todo el sudamericano en general, o sea, hablando de manera individualista totalmente. Schiapacase tal vez fue el jugador con más cualidades, muy peleado con el siguiente jugador que vamos a tener en el 11, pero Schiapacase me demostró que era uno de los jugadores más diferentes que habían en el torneo, que si tú sabías que le dabas la pelota, él podía sacar muchas diferencias en relación a los demás jugadores de su categoría. Incluso jugadores que podían parecer más altos o más corpulentos que él. No es que Schiapacase sea bajo, para nada lo es. Sin embargo, tenía la capacidad de hacer esto con mucha facilidad. El hecho de sacarse jugadores de encima, de sacar remates de donde no crees que se los puede sacar. El hecho de saber desmarcarse muy bien, incluso ayudar en la presión. Hacer una muy buena banda con Araujo. Y cuando Araujo no podía bajar, bajaba Schiapacase para hacer la banda, para centralizarse, para desbordar, para rematar, para asistir. Incluso si le daban para patear penales, los pateaba también, seguro. Uno de los jugadores más completos del todo el sudamericano, que ya venía pintando desde el sudamericano anterior, donde tenía 18 años, ahora tiene 20. Ya había jugado el mundial anterior, ahora lo va a volver a jugar. Y creo que es un jugador muy prometedor. Pertenece al Atlético de Madrid, se ha ido cedido al Parma de Italia, y creo que va a tener mucho todavía para decir en su carrera de acá, todos los años que le quedan. Y por último, vamos a hablar acerca de uno de los mejores jugadores que había en el torneo, que fue Leonardo Campana, ecuatoriano también él. El mejor 9 del torneo, creo yo, más que todo por el tema de las estadísticas, de que fue el goleador del torneo indiscutiblemente. Esto me sorprendió mucho. Muchos de ustedes me dijeron en los comentarios, sobre todo ecuatorianos, que Campana no era el titular de la selección ecuatoriana sub-20. De hecho, algunos lo definían como el tercer delantero, que el primero era Steven Plaza, que no terminó viniendo al sudamericano porque el Valladolid no le dio permiso. El segundo, no recuerdo bien quién era, pero el tercero dijeron que era Campana, y que a todos les sorprendió mucho el gran nivel que dio Campana, siendo que no se esperaba que fuera el titular del sudamericano para Ecuador. Y mira que terminó respondiendo con muchísimas creces, porque fue el goleador del torneo y creo yo el mejor 9 del torneo al final de las 9 jornadas. Esto es un gran inicio para su carrera, y algo que también me contaron acerca de él, al parecer es uno de los chicos más ricos de todo Ecuador. Dicen que su abuelo es multimillonario, que su madre o su padre son ministros, y que aún así le sorprende que tenga tantas ganas de salir y demostrar el gran tipo de jugador que puede ser, de esas ganas de, como dicen, de comerse el mundo, de salir y demostrar qué es lo que eres. A pesar de que tal vez tenga ya la vida solucionada, sea un jugador ya que no tiene ni que preocuparse por estudiar o por jugar o ese tipo de cosas, sino que ya no tiene ese tipo de necesidades, y aún así es capaz de esforzarse para demostrar todo lo que puede hacer. Y lo hizo. Y esto me causa mucha envidia en realidad en relación a otro tipo de jugadores que cuando reciben algo de dinero tal vez
jugadores empiezan a demandarse, ya sienten que ya le hicieron, pero Campana no. Y eso me gusta mucho de su personalidad, al menos por lo que me han contado. Me parece algo que se puede explotar muy bien, que si sigue creciendo al ritmo que lo hizo en este sudamericano, de acá a unos 3, 4 años podría estar jugando en Europa, podría estar jugando ya en la selección ecuatoriana. Obviamente esto solo fue un sudamericano, 9 partidos, y luego va a ir al mundial y vamos a ver cómo le va a ir ahí. Pero te deja un buen precedente, sobre todo por la capacidad emocional que tiene este chico y por todas las cualidades físicas que ya todos le hemos visto. Potencia para saltar, potencia para arrancar, sabe moverse dentro del área, no es un jugador, un delantero 9 que solamente esté estático esperando a que le llegue la pelota, sabe buscárselas él mismo, hacia afuera, hacia la derecha, hacia la izquierda, sabe presionar, sabe marcar incluso, y al momento de definir tiene muchísimas dudas, tiene muchísimos recursos para poder definir de cara al arco, así sea de cabeza, así sea con los pies, sea en una jugada de uno contra uno, sea en una jugada de rebote, tiene prácticamente todo para triunfar y ojalá que lo pueda hacer. Y este va a ser el 11 ideal del torneo, un 3-4-3 como lo van a poder ver en la imagen, bastante sencillo en realidad, creo que fueron los mejores jugadores y sé que me dejé varios otros que pueden ser muy importantes de cara al futuro, unas menciones honrosas como el también ecuatoriano Rezabala, jugadores como Aníbal Moreno, jugadores también como incluso Iván Angulo, a pesar de que bajó su nivel en las últimas jornadas, el arquero chileno Ureta también me gustó mucho, a Jan Hurtado de Venezuela también Macoún de Venezuela me gustó bastante, al menos hasta que lo que duró Venezuela, jugadores de Uruguay como el arquero Bahía de Brasil. No puse ningún brasileño en el 11 ideal, pero me gustó mucho el nivel de Bahía y también el nivel de Emerson, a pesar de que creo que no lograron despuntar tanto como ellos se esperaban. Cuéntame tú, yo quiero saber cuál es el mejor 11 del sudamericano para ti, tu opinión personal. Me gustaría mucho que la dejes abajo para que yo pueda verla y para que podamos hablar sobre el tema. Esto fue Más Allá del Gol, no te olvides de seguir el Twitter que va a estar abajo en la caja de información. Yo soy Alex y nos vemos.